Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión en este día. Esperamos que tenga un día bendecido, que te sientas gozoso, que hoy sea un día de triunfo, de victorias, de mucha honra, que hoy sea en esos días donde Dios te habla. Y si hoy no es uno de esos días, quiero que te quedes aquí porque en este momento Dios lo va a hacer, Dios te va a hablar. El día de hoy el tema que vamos a estar tratando va a romper una estructura, tanto en lo mental como en lo espiritual. Así que te pido que aparte de darle clip al me gusta, al compartir, comparta esto con alguien que tú entiendes que necesita una palabra de parte de Dios. Una persona que tú ves que está deprimido, que está pasando por un proceso, pero que tiene potencial. Una persona que tú ves que está quizá en el suelo, que tenga una condición que ya no siente el mismo deseo de orar o de manifestar el llamado. Pero tú ves que esa persona tiene mucho de Dios, pero está en una situación de tristeza. Y si ese alguien eres tú, quédate tranquilo allí. No estoy solo en este día. Estoy acompañado de un hombre de Dios. Dios nos ha permitido hoy compartir un momento detrás de cámara. Y sé que lo que se va a soltar aquí te va a bendecir. Vamos a dejar que el pastor esté saludando a la audiencia antes de entrar en materia. Dios bendiga, pastor. Sí, como no. Dios te bendiga. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que están ahí conectados. Los que van a ver este video, para mí es un honor poder estar aquí. Amén. Poderoso. Es una bendición. Poderoso. Y yo sé que la palabra de Dios son viva y eficaz. Amén. Y producen en el ser humano aliento, que pueden sanar el alma, que pueden ayudarnos a caminar de forma diferente. Amén. Pastor, el día de hoy yo sé que vamos a abrir una puerta en el mundo espiritual que muchas personas no esperan que eso puede afectar. La gente siempre dice, no, tengo guerra con un espíritu, con un principado, y se van para allá arriba. Pero hoy hablaremos de una guerra que es más peligrosa, porque esta no viene del segundo cielo, sino que está dentro de nosotros. Y queremos que usted se prepare. Siempre nos gusta decirle a la gente que prepare su espíritu, porque esto no es una palabra cualquiera la que usted va a recibir el día de hoy. Es una palabra precisa, una palabra que te va a abrir el cielo. Pero abre tu corazón, siéntate. Si está en un lugar que te está distrayendo, abre tu Biblia, porque el pastor va a leer un pasaje bíblico. Y prepara tu corazón, porque hoy se va a romper algo. Definitivamente, después de que escuche esta palabra, las cosas van a cambiar. Después de que escuche esta palabra, tu vida será alterada en lo espiritual, porque vas a reconocer un enemigo potencial que no está afuera, sino que está dentro. Pastor. Así es, así es. Yo quiero hoy compartir con cada uno de ustedes una palabra que me llama mucho la atención, que aparece en el Salmos 32, versículo 3. Salmos 32, versículo 3, y dice así en el nombre de Jesús. Amén. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y el verso 6 dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Gloria a Dios. Estas palabras son muy poderosas para mí y muy interesantes. Y hoy queremos hablar, líder, un poco sobre lo que es la sanidad interior. Yo he sentido una preocupación con esto. Gloria a Dios. Me he sentido bien preocupado por este asunto. Y cuando nosotros hablamos de la sanidad interior, estamos hablando del proceso por el cual el individuo es liberado de ataduras, de traumas, de heridas del pasado. Gloria a Dios. Y eso es muy interesante tocar esto. Yo Amén. creo que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia necesita ser sanada internamente. Porque nos hemos preocupado mucho por lo físico, por lo de afuera, por cómo aparentar ser de afuera, pero hay una realidad interna que nos está destruyendo. Muy fuerte. Hay una realidad interna que nos está destruyendo. Mire, el hombre, el ser humano es tripartito. Es decir, que el hombre es alma, cuerpo y espíritu.
el alma, el espíritu es el aliento de Dios en el hombre y que fue diseñado para tener contacto con Dios. El cuerpo fue diseñado para tener contacto con el mundo, pero en el alma se alojan las emociones, los pensamientos y se aloja la voluntad. Entonces hay personas que vienen a Cristo, se convirtieron a Cristo, son nueva criatura, aunque tu espíritu recibió vida o la vida de Dios, pero todavía hay personas que necesitan ser sanados de emociones, de sus emociones, y sus pensamientos necesitan ser liberados, y su voluntad necesita ser quebrantada para obedecer a Dios. Y yo creo que esto es muy interesante porque la parte, hablar de sanidad interior es hablar acerca del alma enferma del ser humano. Y la sanidad interior puede ser sanada a través del Espíritu de Dios, pero nosotros tenemos que aprender a identificar qué es lo que tenemos. Muy fuerte. Tenemos que aprender a identificar cuál es el problema que tenemos para poder ser sanados. Pastor, hay muchas personas que sienten una opresión y como han estado escuchando lo que se mueve en el entorno a nivel de prédicas, palabras, han utilizado como método, según lo que escuchan de otros, para descubrir cuál es el origen del conflicto o qué tipo de guerra que tienen. Usted dijo que tenemos que aprender a evaluar qué es lo que está pasando. ¿Cómo aprendemos para no estar dando palos a la ciega o utilizando métodos que le funcionaron a otros, pero quizá a mí no me funciona? Es un ejemplo. Sí. ¿Cómo me di cuenta en mi caso? ¿Cómo puedo discernir en mi caso cuál es la circunstancia, qué es lo que está pasando? Sabe que cuando nosotros tenemos una dolencia física, algún problema físico, sentimos que nos duele el cuerpo, pero no sabemos el por qué, siempre tratamos de ir al médico para examinarnos. Sí. Y a través de un examen médico, cuando nos hacemos el análisis, se arrojan los resultados, y cuando se dan los resultados, una vez sabemos cómo tratar el asunto. En una ocasión el salmista le dice al Señor, examíname. Y yo creo que nosotros tenemos que tratar de examinarnos y reconocer en las áreas que tenemos problemas. Yo creo que el asunto está con la sanidad interior. No es que tú no sabes lo que tú tienes, es que lo está ignorando, que son dos cosas diferentes. Porque nosotros sabemos cuando estamos mal. Muy fuerte, muy fuerte. Sabemos que hay cosas en nosotros que no están yendo o no están caminando de forma correcta. O sea, yo sé que alguien me ofendió, Sí. o que ofendí a alguien. Yo sé que hay una herida o una situación del pasado que está allí. Sí. El problema es que no quiero afrontar eso porque va a doler. Eso es lo que está pasando. O Sí. porque hay un orgullo, o quiero simplemente dejarlo así. El asunto está a veces es el orgullo que tenemos. El orgullo. Sí. Mm. Proverbios 28:13 dice, el proverbista habla aquí, dice claramente, que cuando él dice que hay que reconocer nuestra falta. Sí. Proverbios 28:13 dice claramente, el que encubre su pecado no prosperará. Yo creo que ahí es que está la clave. Encubrir, tratar de encubrir lo que nosotros sabemos que somos. Ahí está el meollo de la situación, porque encubriendo quiénes somos, a veces tratamos de engañar a otros. Muy fuerte. Tratamos de disimular lo que no somos. Y eso es un grave error, porque aunque tú trates de aparentar ser alguien por fuera, tú sabes que internamente hay algo que te está destruyendo. Entonces, hasta que tú no saques a la luz lo que tú tienes, tú nunca podrás prosperar, ni nunca podrás crecer espiritualmente hablando. Mi preocupación, siento mucha preocupación con esto. ¿Por qué razón? Porque hay muchas personas heridas, traumas, Dios mío, ministrando en los altares. muy fuerte. Ahí salen una frase del Espíritu, que cuando tú tocas ciertas teclas, a veces recibimos llamadas para orar por personas Sí. que dicen que tienen una super espiritualidad, que sí, que ellos son gente de Dios, pero están llamando porque necesitan una ayuda en una circunstancia en la que están diplomados. Y cuando Dios nos revela y nos permite entrar a su corazón, nos damos cuenta que incluso algunas enfermedades físicas son producto de esa falta de perdón en el alma. Totalmente. Vamos a entrar para allá. Yo voy a dejar que usted fluya en eso. Oye, yo siento la atmósfera de Dios aquí. Totalmente. Que va a romper algo, pero
quiero decir, es una frase que he escuchado en gente que cuando le toco en el espíritu, esa área del alma, son gente de Dios, todo está bien. Sí. Estamos hablando lengua, estamos danzando. Sí, pastor, siento a Dios y gracias por la ayuda. Pero voy a entrar, permítame entrar más profundo, hermano o hermana. Sí, entre. Es que el problema por el cual usted no prospera, por el cual usted no crece, a pesar de que una mujer de Dios, es que hay una frase en su espíritu. Así es. Yo perdono, pero no olvido. Dios mío. Hay gente que están viviendo bajo esa condición. Claro, gente que ya tienen un nivel incluso en el ministerio. Sí. Entonces, ¿qué pasa aquí, pastor? Cuando una persona, esto es como una forma de evadir o de no enfrentar, ya sabemos que hay un orgullo allí. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien dice, yo perdono, pero no olvido? ¿Qué está pasando aquí? No. ¿Sabes que tú identificas cuando realmente tú perdonaste a alguien? ¿Cómo yo lo identifico? Cuando, aunque me acuerdo lo que me pasó con esa persona un día, pero ese recuerdo no me trae dolor. Si yo recuerdo algo que me pasó y ese recuerdo me trae dolor, Santo Padre, quiere decir que todavía tengo rencor en el corazón hacia esa persona. ¿Sabe que nosotros somos el producto de las experiencias pasadas? Claro. Y con respecto a los sentimientos son tan fuertes, Dios mío, que en los sentimientos no hay espacio ni tiempo. Es decir, a mí me pasó algo hace 15 o 20 años, 30 años, pero todavía yo puedo recordarlo como que fue. Eso anda conmigo. Eso anda conmigo. Como si fuese una persona. Como si fuese una persona. Wow, muy fuerte. Esto está muy fuerte. ¿Con cuántas personas andan algunos? A nivel de conciencia me refiero. Tremendo. Mi madre no me aceptaba. Entonces, para el colmo, pasó un trauma de que en un lugar se burlaron. En otro lugar alguien me ofendió. Entonces, todas esas cosas ahí acumuladas. Y estamos 15 años después, como usted dice. Y cuando eso es un problema, porque entonces cuando 15 años después alguien hace una acción similar, como todo eso está ahí, viene a memoria, sí, y se presenta frente a tus ojos, a tu conciencia, cuando una persona repite la misma acción. Sí, o sea, claro, que tú andas bajo una maldición. Así es. Claro, de estar en un resentimiento continuo. Por eso usted dijo que no hay tiempo ni en los sentimientos. No hay tiempo ni espacio. Dios mío, muy fuerte. Y es tan fuerte los sentimientos que, por ejemplo, tú en un momento determinado te pasó algo hacía 20 años, incluso una canción que te marcó algo, wow, y en el momento tú lo acuerdas, tú escuchas la canción y te acuerdas de ese momento. Hay un testimonio muy fuerte de eso, una mujer que estaba haciendo un silicio. Terrible. Ella lo dio aquí el testimonio. Quebrantada, buscando la presencia de Dios. Y sonó una canción, que no va a decir ni el género, pero un género que a los dominicanos les gusta mucho. Cuando sonó esa canción, que sonaron esa guitarra y esa voz de esa artista de hace muchísimos años, ella dice que su tiempo de oración fue perturbado porque esa canción la marcó. Y ella se paró del lugar, sintió una guerra fuertísima, se afligió su espíritu. Oiga qué fuerte, estaba afligida. Y para ella poder retomar la oración, ella fue que entrar ahí en modo arrepentimiento, en la presencia de Dios, y el Señor, ayúdame. Y el Señor la ayudó a retomar otra vez. Y ella dice que duró mucho tiempo luchando con esa canción. Así es. Ella puede tener un servicio. Ella dice, parece que el enemigo la ponía era de maldad. A veces estábamos en el culto y sonaba esa canción por fuera. Podía sonar todas las canciones del mundo y eso no me importaba. A mí el mundo no me atrae, dice ella, pero esa canción, por algo que pasó con esa canción, muy fuerte en su vida, como que le provocaba una nostalgia a un asunto. Sí. Entonces, háblenos de esto, en esa dimensión del alma, cómo una gente puede desvincularse de no tan solo canciones, heridas, insultos, maltratos, cosas del pasado que andan todavía hoy en el presente con algunas personas. Yo creo que la clave es el texto que te mencioné ahorita. Okay. Primero tenemos que identificar el problema, tenemos que reconocerlo y tenemos que aprender a confesar, a sacar esto de aquí, del interior. Muy fuerte. Porque por más que yo quiera o por más que Dios quiera cambiar esa área en ti, si tú no la reconoces, tú no vas a cambiar esa área en ti. Yo creo que tenemos que reconocer que estamos mal. Tenemos que reconocer que tenemos problemas. Tenemos que reconocer que no somos tan buenos como nosotros pensamos ser y como se nos ha enseñado que somos. Entonces estamos tratando de ocultar una realidad que tenemos por dentro. Wow. Nuestra alma, yo creo que debe ser la mayor prioridad del ser humano, del cristiano. Hay personas que reciben heridas, vienen a Cristo con heridas del mundo, a Cristo.
y todavía pasan tiempo en la iglesia y no son sanados esas heridas. Wow, muy fuerte. Todavía están ministrando bajo esas heridas, bajo el orgullo. Y hay sentimientos reprimidos dentro de ellos. Y por eso que en un momento determinado manifiestan esos sentimientos. Aún hasta en la misma administración. Hasta la misma administración. Muy fuerte, sí, sí. Reaccionan de acuerdo a lo que tienen dentro. Porque esos sentimientos están ahí, lo que están es reprimido. Y reprimir es impedir que se manifieste un impulso. Y llega un momento determinado donde ese sentimiento que tú tenías por dentro se te manifiesta. Muy fuerte. Y tú dices, pero ese no soy yo. ¿Y qué pasó? Eso estaba ahí dentro de ti. Uh-huh. Hay un área en tu vida donde tú no has aprendido a identificarla y está ahí. Y a veces estamos tratando de ignorarla. Y yo creo que mi preocupación es esta, porque tenemos muchos ministros, pastores, líderes, evangelistas, que toman los púlpitos para a veces tratar de supuestamente hablar sobre corregir el pecado, y lo que hacen es que maltratan, porque lo están haciendo sobre una experiencia un día que lo marcó, y las experiencias pasadas se convierten en realidades presentes, y a veces lo que estamos haciendo es que estamos maltratando. Y hay un texto bíblico que habla primera de Juan, no me acuerdo el versículo, pero Juan dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Tenemos muchas personas predicando, yéndose en gloria. Te está entrando en un terreno. Maltrata. No, esto se llama revelando los asesinos. Porque hay gente que están, ya no es de que en una sala, no es de que una crítica de un café por la tarde, no es un aborrecimiento oculto, ya es público. Es público. Esto está fuerte, pastor. Es público. Y yo creo que ese es el error de nosotros, tratar de ocultar lo que somos. Uh-huh. Yo creo que tenemos que tratar de ser transparentes y más delante de Dios. Uh-huh. Porque los títulos, por ejemplo, de super pastor, de super evangelista, no te van a salvar. Yo creo que necesitamos tener identidad. Necesitamos identificar las áreas en nosotros que nos están destruyendo y nos están matando. Está delicado eso. Usted acaba de revelar algo en el espíritu, que aunque usted lo dijo rápido, el que tiene los oídos espirituales va a identificar algo. Que título no es lo mismo que identidad. Así es. El hecho de que te llamen pastor o profeta, maestro, apóstol, ese título no es una identidad. Entonces hay personas que están confundiendo, pastor, el título con identidad. ¿Y quién tú eres? Yo soy el pastor. No estamos hablando de tu función ni de tu título. Estamos hablando de tu esencia, en la que tú puedes estar herido, en la que tú puedes estar deprimido, en la que tú puedes estar triste. Así es. Porque la tristeza no está en tu pastorado ni en tu apostolado, sino en tu persona. Entonces hay gente que está poniendo, a la hora de presentar lo que son, el pastor, el apóstol, el profeta. El problema es que cuando nos volteamos a donde Dios, el Señor no está viendo ese título, porque ante Dios, ¿quién es pastor de Dios? Responde, nadie es pastor de Dios. Ni que yo soy el profeta que le profetiza a Dios. ¿Y acaso Dios no lo sabe todo? Nadie le puede decir, Señor, tú no sabes lo que va a pasar el próximo lunes. No, Él lo sabe todo. Es ahí que está el problema, que a la gente sí le vamos a poder presentar como identidad el título. Pero cuando vayamos a la presencia de Dios, vamos a quedar expuestos. Estamos desnudos totalmente. Estamos desnudos. Entonces, ¿usted cree, esto es muy fuerte lo que voy a decir, pastor? Hay personas que aunque quedan desnudos delante de Dios, quieren seguir actuando como si Dios lo viese con una ropa, con una máscara. Sí, porque para ellos lo más importante es mantener una apariencia delante de la multitud. Dios mío. Una apariencia de piedad, porque ellos no quieren comprometer lo que han vendido por mucho tiempo. O sea que el arrepentimiento del que usted está hablando hoy es un arrepentimiento tan fuerte que no es tan solo ante Dios, se hace público. Entonces el sacrificio de ellos no es el miedo del arrepentimiento a Dios, es que conlleva que también, esto está muy fuerte, está que el mundo sepa, wow. Está terrible. Wow, Dios mío. Yo creo que necesitamos saber, mire, hay una palabra en hebreo conocida como Yesehara, que es la inclinación hacia el mal que tiene el ser humano. Usted no puede tratar de venderse como lo más santo, Dios mío, como lo más puro que hay. Somos seres humanos, sí, claro, supuestos a fallar. Entonces el problema está que mucha gente, como se han vendido como muy santos, le da miedo retratarse de lo que ha hecho, por miedo a lo que pueda decir la multitud. Pero ¿y tu intimidad con Dios? Delante de Dios, ¿cómo tú estás? Muy fuerte. Podrá ocultarte delante de Dios. Wow. No podrá ocultarte. Y yo creo que tenemos que en ese área tenemos que ser sanados. Amén. En ese área necesitamos ser sanados. Entonces, la sanidad interior, ese proceso de sanidad interior,
la podemos lograr a través del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu de Dios pueda obrar en tu vida, tú necesitas, mire, entender que necesitas ser sanado. En una ocasión me invitan a una iglesia a predicar. El pastor me dice, varón, yo quiero que usted lleve un estudio, algo relacionado a lo que Dios le ponga. Una noche antes, el Espíritu de Dios ministró a mi vida y me puso a hablar sobre sentimientos de culpa. Wow. Y cuando yo comencé a predicar, que comienzo a hablar de la falta de perdón y todo, yo veo a la gente brincando y yo creo que está pasando aquí, pero yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo. El problema era que todo el mundo en la iglesia era enemigo, hasta de la pastora. Hay una situación terrible porque el pastor de la iglesia había fallecido, pusieron a una mujer como pastora y eso trajo división, odio, rencor terrible. Wow. El que estaba encargado de esa obra, que era él como el pastor de las iglesias del área, wow, me dijo, varón, ahí todo el mundo se reconcilió ese día. Me dijo, si Dios no hubiese hablado, yo hubiera cerrado esta iglesia. Ahí hubo reconciliación, hubo abrazo, hubo reconciliación. Eso fue terrible lo que pasó. Entonces, nos damos cuenta bajo esa situación que hay muchos problemas internos que tenemos nosotros como iglesia. Hay muchas heridas que están ahí. Hay mucho trauma del pasado. Hay muchos rechazos que han producido raíz de amargura en ti, rencor. Entonces necesitamos sanar eso. El rechazo siempre va a producir una tasa alta de inferioridad. La gente que son rechazados se van a sentir inferior a los demás. Y eso va a producir rencor, va a producir traumas, va a producir situaciones bien feas en tu vida. Entonces necesitamos entender que el que viene a Cristo para poder disfrutar de una vida plena cristiana, necesita aprender a perdonar y abrir su corazón para que el Espíritu de Dios se pueda manifestar. Y yo creo que esto hay que confrontarlo, hay que enseñarlo así, porque la gente necesita entender que necesitamos ser sanados. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos ministre, nos limpie, nos libere. Necesitamos liberación. Se necesita la liberación. Es una necesidad. Es una necesidad. No es algo para llenar un requisito. De hecho, es lo primero. Porque el arrepentimiento es liberación. Así es, así es. Hay personas que yo sé que ahora mismo están siendo confrontados, pastor, porque este tema, algunos lo gozan porque ya han sido libres. Porque el que es libre, escucha esto y dice, santo, qué bueno, wow, pero tú estás libre. Pero el que tiene una situación que hace mucho la está ignorando, ahora mismo su espíritu sabe que tiene que decidir. Así es. Sabe que tiene que haber un arrepentimiento. Entonces, pastor, muchas personas han entendido como, wow, después de esto, ¿qué? Después del arrepentimiento, ¿qué? Y voy a hacerle por lo menos una pregunta o dos sobre esto. Si soy un ministro de Dios y ya tengo tiempo con una situación que yo sé que tengo que ser libre de esa situación, pero seguí ministrando, los dones siguieron fluyendo, creció el ministerio, pero así como iba creciendo el ministerio, esa situación, porque mientras callé, ¿qué hacía mi hueso? O sea, hay un sufrimiento, hay una gloria por fuera, pero por dentro el hombre se está pudriendo, de un dolor, está sufriendo. Y mientras más paralíticos se levantan, como el tiempo va transcurriendo, él sabe que se está muriendo por dentro. Sí, claro que sí. Y todo el mundo, wow, hay una gloria. Y a él le está dando un olor a muerte. Así es. Mientras Dios lo usa para dar vida, él se está muriendo. Totalmente. Porque está operando bajo el don. Sí. Entonces la pregunta es, ya estoy en esa dimensión en la que Dios, los dones, el ministerio está grande. Pero entiendo que debe haber un arrepentimiento. Ok, pastor, mi querido pastor, ahí viene la pregunta del apóstol, del santo, de aquel que creció. ¿Debo parar en el ministerio durante el proceso de arrepentimiento y hacer un tiempo como de pausa, de selah, de búsqueda, de encuentro por ese arrepentimiento, por esa limpieza, liberación que estoy haciendo? ¿O puedo seguir fluyendo en el ministerio en el proceso de la liberación? Es que si tú no estás sano, no puedes sanar a otro. Y lo primero que necesitamos es sanarnos. A la final, el ministerio o que la gente nos vean, nos miren como el santo hombre de Dios, no es lo que Dios ha elegido para ti. Es una relación con Él. Es una relación con Él. Es mejor la intimidad con Dios que los aplausos de la gente. Público, gente. Entonces, yo necesito entender que bajo una condición de resentimientos, de odio, de rencor,
donde no tengo un arrepentimiento genuino, porque la palabra arrepentimiento tiene que ver con cambios, Sí, sí. cambiar de dirección. Ujú. Hay personas que usted se da cuenta fácilmente que no se han arrepentido, porque Sí, claro. siguen haciendo la misma cosa. Entonces, necesitamos entender que es mejor yo detener las invitaciones, detener los escenarios e irme a sanar en intimidad con Dios. Porque cuando tú estás sano, las cosas van a fluir de manera diferente y Dios va a obrar de manera más grande. Es que esa gente bajo esa situación no tienen identidad, nadie lo conoce en el mundo espiritual. Dios no aprueba a una persona con un resentimiento, con odio en su corazón. No es aprobado por el Dios del cielo. Sabe que el perdón no es una opción, no es opcional. El perdón es un acto de fe. Y tú necesitas entender que necesita aprender a perdonar, porque es un acto de fe. Se está abriendo una puerta aquí peligrosa. El perdón como un acto de fe, my God. Sí, es un acto de fe. Dios mío. Hay personas que dicen, no, porque yo trato de pedirle perdón y como que no me perdona. Es que el perdón es un acto de fe. Tú tienes que hacer lo que la Biblia dice que debes hacer, y es perdonar. Perdonar. Y yo creo que si Dios no lo ha hecho con nosotros, tenemos que aprender a hacerlo con otros. Claro. Y necesitamos entender ese punto muy esencial. Y es por esto, líder, que aquí nosotros mencionamos el tema de David. Hablamos de un hombre que era rey de Israel. Sí, ese hombre. Era un tipo que había alcanzado incluso una posición ante Dios. Ante Dios. ya está con eso. Es terrible. Todo el mundo quería ser igual que él. Pero ese era el ícono de ese momento. Ícono. Sí. El hombre que ganaba la batalla. Dentro del pueblo había un vocabulario muy famoso. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y todavía no era rey. Wow. Todavía no era rey. El tipo cayó una unción sobre él muy poderosa. El tipo Dios lo elevó, lo dimensionó. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Aquí se está hablando de un hombre que lo tenía todo. Era rey, era el ungido de Jehová. El hombre de la unción que mató a Goliat, que era conocido en todo Israel. Wow. Pero aquí en el capítulo 32 del libro de los Salmos expresa algo fuerte. Wow. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos dentro de mí. ¿Qué provocó que sus huesos se envejecieran? Cuando cayó. ¿Cayó qué? Lo que había hecho. Lo que había hecho. El pecado que había cometido. Un asesino, un adúltero, había hecho cosas terribles delante de Dios. Wow. Y eso trató de guardarlo, porque me parece ver a David diciendo, yo soy el rey. No se puede saber de que yo hice tal cosa. Lo que estábamos. Ahí está el problema. My God. Ahí que está el problema. Tratamos de ocultar una apariencia por lo que somos, por lo alto que hemos llegado. Y no se puede saber eso de mí. Yo tengo que tratar delante de Dios, eso no vale. El arrepentimiento de David fue tan profundo que lo estamos leyendo en los Salmos, el mismo. Sí. Es como yo, vamos a utilizar un término dominicano, yo me chivateo. Sí. Miren, para que ustedes les sirva de ejemplo, ese era el problema. Así es. O sea, él usó eso, wow. Tremendo. O sea, que tú estás reteniendo incluso la bendición de otra gente cuando no haces este tipo de arrepentimiento. Así es. Y los sentimientos, hay sentimientos negativos y sentimientos positivos. Y eso es muy peligroso. Los sentimientos negativos están dentro de lo que es la ira, el enojo, rencor, raíz de amargura en nuestro corazón. Y usted ha tocado ahorita una partecita, porque eso genera enfermedad física. Física. Ay, Dios mío, vamos para allá ahora. Eso genera enfermedades físicas. Hay gente que comienzan a sufrir de la diabetes, de la depresión, comienzan a sufrir de un sinnúmero de enfermedades que ellos dicen, pero ¿y por qué me está pasando esto? Rebúscate adentro, porque Dios mío, tu corazón está cargado. muy fuerte. Hay emociones negativas que te están destruyendo dentro de ti. Dios mío, que Padre. están acabando contigo. Tú estás muy fuerte. No hay falta de perdón. No has perdonado a tu papá ni a tu mamá. Hay personas que tienen su corazón cargado de resentimiento. Dios mío, Padre amado. Y esto no tan solo afecta a tu alma, sino que afecta a tu vida física, a tu salud física. Claro. David dijo, mientras oculté ese pecado, mis huesos se envejecían dentro de mí. David se estaba enfermando de verdad. Totalmente. La gente piensa que era como una chelcha, un cliché. No. Ay, Dios mío, Padre.
Totalmente, estaba enfermando totalmente. Muy fuerte. Y entonces necesitamos entender que a quienes nos conviene perdonar, liberarnos es a nosotros. Hubieron consecuencias en la vida de David. Un judío compartió algo en un comentario de que David pudo vivir más años de vida, pero algunas dolencias por causa de algunos pecados trajeron algunos sufrimientos, y aunque él murió de buena edad, o sea, no fue tan... pudo haber durado más, pero esas cosas afectaron. Oye, ¿cómo lo analizan ellos? Y quizá uno dirá, no, pero sí, porque mire, en el mismo vuelto hay un ejemplo. El hombre estaba gravitando en eternidad. Desde que llegó el pecado, de una vez los años empezaron a ser contados, un corre-corre, de una vez, o sea, una limitación. O sea, el pecado, cuando se activa, limita. Totalmente. Quita vida. Usted quiere una gente que dure muchísimo de vida, a menos que no sea la voluntad de Dios llevárselo, porque también en los planes de Dios son perfectos. Pero cuando es la voluntad de Dios que usted viva por mucho tiempo y usted se mantiene en el pecado y no se arrepiente, hay un acortamiento del tiempo que no proviene de Dios, sino de tus acciones y la falta del arrepentimiento. Es una gente que vive arrepentida. Yo conocí una señora con el pelo largo, blanco, una mujer, mire, con mucha edad. Y lo que dice la gente de ella es que era muy dulce, muy alegre, cristiana, y que era una mujer que no guardaba rencor. Usted puede hacer lo que sea. Entonces, por eso esa mujer vivió tanto. Entonces, yo creo que el pecado no tan solo afecta el espíritu, el alma, sino que también hasta los años corren peligro. Claro que sí. Claro, y podemos ver un ejemplo cuando nos dice que honremos a nuestro padre y nuestra madre. La deshonra es un tipo de pecado. Así es. Y hay gente que, aparte de que la cometen, la callan, no la confiesan. Y que dice que el único mandamiento con promesa es ese. Así O es. sea, que cuando usted deshonra, sus días no son alargados, son acortados. Así es. Lo que quiero decir es que hay tipos de pecados que acortan tu durabilidad en la tierra también. Totalmente. Muy fuerte esto, pastor. Eso es fuerte y necesitamos entender que necesitamos ser liberados. Sí. El Espíritu de Dios vino a libertar, vino a sanar. Jesús dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ungió para liberar, para dar buenas nuevas, para sanar a lo quebrantado de corazón. Eso dijo Jesús. Y yo creo que ese es el propósito de nosotros ser sanados. Nosotros entender que necesitamos ser sanados internamente. Por eso decía que los sentimientos negativos producen enfermedades físicas. Al contrario, los sentimientos positivos como la alegría, el gozo, la paz, entonces produce rejuvenecimiento. Claro. Y produce que tú tengas vida y que tu corazón y tu espíritu esté totalmente diferente. Claro. Y yo creo que tenemos que entenderlo esto. No importa quién tú seas, no importa de dónde tú vengas, no importa qué título tengas, no importa cómo te llames, necesitamos entender que necesitamos ser sanados internamente. Usted sabe que yo nunca me canso de mencionar esto. Quizá de la audiencia me han escuchado mencionar esto varias veces. Dirán, Joan lo menciona mucho eso. Y es que una vez pudimos trabajar con una doctora, que Dios bendiga a la doctora María Collado, que es una mujer, una experta trabajando a las personas con casos de cáncer. Estudia en todas las áreas. Esa mujer es una experta. De hecho, fue reconocida como la primera científica dominicana en el 90 y pico por ahí. Ella me dio un dato muy importante. Y ella me dijo que de 100 pacientes de cáncer, ella se toma la tarea de compartir un poco y preguntarles emocionalmente cómo están. Y ella va como con el tiempo, cuando entra en confianza, profundizando. Y se da cuenta que de 100, a veces hasta 80, tienen una situación de falta de perdón, con una herida muy profunda, de alguien que le hizo un daño en su infancia, un padre que faltó, algo que pasó. Y esa herida ellos la llevan toda la vida y se vuelve una enfermedad. Y Dios la ha usado. Yo he podido experimentar sanidad del cáncer. Yo he orado por personas que tienen cáncer y Dios lo sana. Pero lo de ella ha sido más en una dimensión de primero resolver el conflicto emocional. Y he aprendido de ella y lo estamos aplicando. Y cuando se resuelve el conflicto emocional, la persona empieza a recibir sanidad. Y personas que estaban en diagnóstico para muerte están vivos. Pregúnteme por qué, pastor. ¿Por qué? Porque perdonaron a un papá de una violación. Sí. Y me voy a ir más profundo. Yo no quería dejar, mire, nada más lo voy a tocar una pincelada porque yo quiero que usted vuelva. Gente que se murió a alguien, que mientras esa persona estuvo en vida, la herida que le hizo fue tan fuerte, pero los años pasaron, la persona murió y está enfrente a un altar. Y aunque el tipo se murió, lo tienen vivo en el corazón. Sí. ¿Cómo perdonar a un muerto? Nosotros vamos a hablar de eso. Sí. Entonces son situaciones. Wow, pero ya esa persona que me hirió murió. Pastor,
Pero ya eso pasó, pero todavía cuando me llega un recuerdo, ¿te puedo opinar, pastor? Sí. Sí, es tremendo. Necesitamos entender, hermano, que es lo que yo te decía ahorita, que en los sentimientos no hay tiempo ni espacio. Dios mío. Esa luz intermitente, cuando nos llega ese recuerdo, comienzan a activar lo que pasó hace 20 años. My God. Eso se activa. Y tenemos que tener en cuenta que eso hace mucho daño. Eso hace mucho daño, líder. Wow. Y eso es algo que necesitamos trabajarlo totalmente. Y yo creo que este es un tiempo, la audiencia que nos escucha, creo que hay personas que han sido llamadas por Dios para algo grande. Los sentimientos negativos no permiten de que tú puedas crecer espiritualmente hablando. Yo creo que este es un tiempo donde tenemos que dejar de perder el tiempo, valga la redundancia, y tenemos que entender que Dios nos ha llamado para cosas grandes, pero ¿qué estamos haciendo? Reconoce el área donde tú estés herido, reconoce lo que te han hecho y sácalo de ahí. Comienza a pedirle al Espíritu de Dios que sane tu herida, pero tú necesitas identificar eso. Identificar eso. Entonces, uno de los propósitos de la sanidad interior es que Cristo tenga completo señorío sobre nuestra vida. Amén. Que Cristo tenga completo señorío, de que nosotros no vivamos una vida a la ligera, ni que podamos tratar de entender de que si que tengo una situación en mi corazón y que estoy viviendo una vida cristiana media. No, que Cristo tenga completo señorío. Entrégale el señorío de tu corazón a Dios totalmente, para que tus cosas puedan ser cambiadas y transformadas. Y esto pasa mucho también, por ejemplo, en la liberación. Ahorita hablamos un poco de eso cuando se está echando fuera un demonio. Hay demonios que no salen de los cuerpos cuando hay heridas del alma. Hasta que esa persona no renuncia a eso, no perdone, los demonios se sienten con libertad, con poder, se sienten con derecho de estar ahí. Es muy fuerte porque hay ocasiones donde hombres de Dios tienen la autoridad, tienen la unción, tienen de hecho el permiso de Dios de echar fuera demonios. Y en una actividad, en un momento, en un tiempo de liberación, está la gente recibiendo liberación, pero hay una persona que tú dices, ¿qué es lo que pasa? No es falta de unción. Están saliendo allí. Acaba una mujer de vomitar un cáncer. Acaba otro de ser liberado. Así es. Aquel niño fue libre. Pero esta mujer, y yo no creo que haya un espíritu por encima de Dios, es en el mismo nombre. Pero hay una condición que tú no sabes. Se te puede ser revelada, claro. Pero hay espíritus que entienden que son propietarios de la persona, mientras la persona no haga ese perdón, no haga esa confesión. Es que eso es legalidad. Entonces ahí hay un título que ellos tienen. Él no ha perdonado a esa persona. A mí nadie me saca de aquí. Y lo bueno es que el cielo no puede operar porque hay una libertad en nosotros. Totalmente. El albedrío de nosotros, que tenemos la decisión. Y hasta que esa persona no decide, ese espíritu está. Y la gente dice, pero es increíble. Cogí 40 días de ayuno por fulano. No, tú puedes morirte por el fulano. Porque Jesús murió por él también. El problema es que si él no quita ese argumento que tiene el enemigo, esa liberación no será posible. No es falta de unción y de oración. Wow, usted está fuerte aquí. Así es. Entonces, ya a la final, líder, David habló claramente: mientras que allí envejecieron mis huesos, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Y comenzó a decir, confesé. Habló de la confesión, tuvo que soltar. Cuando tú confiesas lo que tiene aquí dentro, te libera. Wow. Recibe la liberación interna de tu alma. Por eso la Biblia dice, me parece que es Santiago, que tenemos que confesar las ofensas unos a otros. Cuando aprendemos a confesarnos las ofensas unos a otros, somos liberados de lo que tenemos por dentro. Wow, esto está poderoso. Sí. Quisiéramos que no se acabe, quisiéramos seguir. Es que yo sé, pastor, que se están rompiendo cosas. Amén, amén. Hay personas que pensaban que en el mundo espiritual lo que le estaba impidiendo, porque hay otros que su conciencia espiritual está un poco más elevada, aunque tienen el conflicto por resolver. Así es. El que no la tiene elevada, opere los dones, no le importa. Dice, no, pero el que la tiene un poco más elevada, dice, wow, yo quiero orar por fulano, pero es que yo sé que yo estoy mal. Escuché esto. Wow, me invitaron a ungir la casa de fulana, pero yo sé que yo tengo un resentimiento guardado aquí tragado.
Wow, me están diciendo que vayamos a los hospitales, pero hay un problema, hermano. Y es que por usted no resolver eso, está anulando el fluir de Dios. Totalmente. Resuelva eso y sea útil para el reino. Amén, amén. Y yo sé que a veces es fuerte, pero Dios lo va a hacer por medio de tu confesión. Pastor, muchas gracias por esta palabra. De verdad, es un tiempo de mucha bendición. Hay gente que hoy va a llamar a alguien y va a decir, mira, perdóname. De verdad lo hice mal o te perdono. Y si esa persona ya no está y lo que hay un recordatorio en su corazón, deslíguese, diga, Padre, mira, yo perdono a fulano, yo sé que él no está, pero saco eso de mi corazón, soy libre. Y yo sé que algo se va a soltar cuando hagas esto. Y lo primero es que tus huesos se van a empezar a rejuvenecer. Y eso que aconteció adentro se va a reflejar afuera. Amén, así es. Pastor, ¿cómo podemos seguirlo, encontrarlo en las redes sociales? En Facebook estoy como Eddie Arias. Eddie Arias. Eddie Arias. En YouTube, tengo una página de YouTube, @Luis Arias Oficial 24. Ok. Sí, ahí estamos. Estamos ahí. Yo sé que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. En el nombre de Jesús poderoso, muchas gracias. Recuerde suscribirse a la plataforma más grande del mundo, Jesucristo. Amén. Si usted no es cristiano, búsquelo, acérquese. Luego te suscribe a Excelencia Cristiana, que somos tu casa, tu familia. Te amamos y que el Señor te bendiga. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.